Buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí un jueves más para iniciar una de las emisiones y en esta ocasión vamos a hacerle la entrevista a José Domingo, que lo tengo aquí a mi lado. Es un gran honor tener a este prestigioso abogado y político que desde tanto tiempo viene luchando por las causas de la tolerancia y de la difusión ideológica de todas esas ideas que nosotros llevamos en el corazón. El programa de hoy se titula Del catalanismo al separatismo, la tentación totalitaria. En primer lugar, voy a presentar un poquito una breve biografía de José Domingo. José Domingo es un abogado y político español que estuvo también representando en el Parlamento de Cataluña entre los años 2006 y 2010. Fue el presidente de la Asociación de la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. En 1995 en La Tolerancia, la Asociación por la Tolerancia. Y posteriormente, actualmente, es el presidente de la Asociación Constitucionalista Impulso Ciudadano. Muchas más cosas podríamos decir, pero yo casi preferiría darle paso a él si tiene algo más que añadir en lo que sería su presentación. Buenas tardes. Bueno, María José, muchas gracias. La verdad es que estoy encantado de estar en Cataluña Suma y en tu programa. La verdad es que es un placer estar en esta serie tan bonita que tenéis y agradeceros por la iniciativa que habéis tenido de entrevistarme. Bueno, prácticamente lo has dicho casi todo. Únicamente sí me gustaría recalcar mi condición de catalán de padres granadinos, pero de catalán, porque muchas veces da la impresión de que las personas que pensamos como nosotros pensamos, pues somos extraterrestres en Cataluña. No. Yo he nacido en Barcelona, he nacido en un barrio del que me siento muy orgulloso, que es el barrio de Verdún, en Nou Barris, y eso ha marcado un poco mi trayectoria política, en el sentido de que ya desde joven pues me sentí inquieto por las pérdidas de las libertades y por la lucha de la democracia. Y esa ha sido un poco la trayectoria que me ha guiado, pues en su momento a trabajar en la Asociación por la Tolerancia, en su momento a trabajar en Convivencia Cívica, en su momento a trabajar en Sociedad Civil Catalana, en su momento a crear la Asamblea por una Escuela Bilingüe, entidad de la que me siento especialmente orgulloso de pertenecer a ella en mi condición de vocal asesor, y a crear la Asociación Impulso Ciudadano, de la que soy presidente y con la que tenemos un equipo del que me siento especialmente satisfecho. Mi carrera política en sí ha sido muy corta porque solamente me dediqué 4 años a ella, que fue mi época de parlamentario. En realidad yo me podría definir más como activista que como político. Ha sido en el movimiento asociativo, en el movimiento civil, donde me he sentido especialmente reconfortado y donde, digamos, he tenido más posibilidades de trabajar en las luchas y en las causas que nos unen a todos nosotros, que son aquí en Cataluña la defensa de la Constitución, la defensa del pluralismo lingüístico, en definitiva la defensa de la unidad de España, de esa España constitucional con la que nos sentimos tan satisfechos. Pues muy bienvenido, José, o Pepe, como muchas personas le llamamos, porque bueno, pues que entre otras muchas cosas es una persona muy cercana, muy amiga. Y bueno, te quiero comentar, Pepe, que prácticamente somos vecinos. Yo nací a 2 calles de ti, también soy catalana, también soy de un barrio humilde y muy orgullosa de sentirme catalana y de ser española, y supongo que todo eso también nos marca con una especial tolerancia hacia todas estas cuestiones y una aversión a este supremacismo, ¿no? Precisamente por una España que tanto le costó levantar a nuestros padres. Yo te haría la primera pregunta. Me gustaría que nos hablases un poquito de tu trayectoria, no solo profesional, sino política. Bueno, mi trayectoria profesional, soy letrado de la Seguridad Social desde el año 1989 y he desempeñado pues, en este cometido, pues fundamentalmente mi trabajo ha sido en Insalud de Baleares y en la Dirección Provincial del INS y de la Tesorería en Barcelona. Mis compañeros tuvieron a bien designarme, como tú te has referido antes, presidente de la Asociación de Letrados de la Seguridad Social en el año yo creo que fue en el 2000, y estuve desde 2002 al 2006 de presidente hasta que
deje la presidencia de la Asociación de Letrados de la Seguridad Social a nivel nacional, a nivel de toda España, para ser diputado en el Parlamento de Cataluña. Eso en cuanto a mi trayectoria profesional. Soy un hombre de derecho, soy un hombre que confía en los tribunales, y precisamente una de las actividades fundamentales que he desarrollado a lo largo de mi condición de activista pues ha sido acudir a los tribunales, a las leyes en definitiva, para hacer valer fundamentalmente nuestros derechos, los derechos que creía conculcados. Esa es digamos, una línea recta que afecta tanto a mi vida profesional, el derecho, como a mi vida tanto de activista como de político en el corto espacio de tiempo en que estuve. Creo que ese es el eje. El eje es que los ciudadanos tenemos que acudir al Estado de Derecho cuando entendemos que se han vulnerado nuestros derechos y no tener ninguna duda en acudir presentando denuncias, interponiendo recursos, en definitiva, defendiéndonos, porque a veces pues nos llevamos decepciones, lógicamente, y hemos tenido muchas a lo largo de nuestra trayectoria, pero es el único residuo que nos queda ante las tentaciones totalitarias de los poderosos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas de la falta de respeto por el pluralismo lingüístico en Cataluña? Concretamente con el lingüístico, que sería el reflejo más evidente y más claro de esta deriva totalitaria. En primer lugar, me gustaría hablar y definir lo que es pluralismo lingüístico. Pluralismo lingüístico quiere decir que en un determinado territorio hay grupos, colectivos en ese territorio que hablan una lengua con un número significado de personas. En Cataluña hay dos lenguas especialmente mayoritarias, que son el castellano, que hablan el 52% de la población, y el catalán, que habla el 34 o 35%, no que hablen, perdón, que se sienten identificados, son de lengua materna, mejor dicho, porque hablamos muchos catalán y castellano, y prácticamente ya el 80, 85, 90% de la población tenemos, digamos, capacidad para expresarnos en estos dos idiomas. Luego hay una lengua, digamos, que también originaria de Cataluña, que es el aranés, que es más reducida y que es hablada en una zona muy pequeña, que es el Valle de Arán, pero precioso y muy querido por todos nosotros. Pero también hay otras lenguas. Es decir, en Cataluña nos encontramos que, si vemos la evolución, que ahora prácticamente el 18% de los habitantes de Cataluña, de los 7.700.000 habitantes que tiene Cataluña, el 18%, 1,5 millones aproximadamente, han nacido en el extranjero, ya no son catalanes. Si nos fijamos en los orígenes, también nos encontramos que hay 1.300.000 aproximadamente habitantes que han nacido en el resto de España. Y el núcleo máximo, el 60 y pico %, son gente que hemos nacido en Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí efectivamente se hablan muchas lenguas. Pero sin embargo, este argumento, el del pluralismo lingüístico, el de los nacionalistas dicen, se hablan varios cientos de lenguas en Cataluña, y en consecuencia se ha de respetar el pluralismo lingüístico. Pero añaden, pero solo una de ellas es la verdadera. Y la verdadera es el catalán para ellos, con lo cual nos encontramos que, hablando de pluralismo lingüístico, y se les llena la boca de ello, cuando se pone en práctica desde las instituciones, únicamente se tiene cuidado, o se tiene atención, o se trata de fomentar al catalán, olvidándose que aquí la mayoría de los ciudadanos son de habla materna, de lengua materna o de lengua de identificación castellana, y que además hay otros muchos, varios miles, que hablan en árabe, que hablan en italiano, que hablan en rumano, que hablan en chino, y otros cientos de lenguas. El pluralismo lingüístico, a mi juicio, en un territorio como Cataluña, significa que las instituciones deben respetar al menos las lenguas de la mayoría de los ciudadanos, que en este caso son el catalán y el castellano en todo el conjunto de Cataluña, y además el aranés en aquella zona, digamos, en aquel territorio. ¿Eso se hace? No.
No, desde luego. Es decir, porque, como he dicho, cuando ves la rotulación de las calles, si paseamos por cualquier calle, observaremos que los rótulos están solo en castellano, solo en catalán, perdón. A su vez, si vemos a la escuela, observaremos que el concepto clave, que es el de lengua propia, se aplica de manera que solo el catalán es la lengua vehicular de enseñanza. Nos encontramos a su vez que cuando la presidenta del Parlamento de Cataluña es interpelada en un acto público para que un periodista dice, por favor, hable en castellano y traduzca lo que acaba de decir del catalán al castellano, la presidenta del Parlamento de Cataluña, la señora Laura Barrés, dice, no traduzco porque la lengua institucional es el catalán, es decir, estamos hablando del Parlamento de Cataluña, que es el Parlamento de todos los catalanes, y en consecuencia, como lengua institucional, solamente hablo en catalán. Si quieren, que utilicen ustedes traductores o subtitulos, como hizo recientemente en un pueblo de la provincia de Lleida. Que, por cierto, así como un comentario coloquial, da como muy mal rollo este procedimiento, ¿no? Que no solamente no es legal, sino que es de un mal rollo impresionante, ¿no? Claro. Nos encontramos, por lo tanto, que desde las instituciones se fomenta la lengua única en un contexto que hemos visto que es de pluralismo lingüístico. Pues está fatal y esto hay que corregirlo, y en eso estamos muchos tratando de trabajar, de corregir estas disfunciones de manera que los ciudadanos tengan derecho a utilizar libremente la lengua que quieran, con la administración, que la administración atienda a sus ciudadanos en la lengua en la que le preguntan los ciudadanos, que las escuelas eduquen y escolaricen al menos en las dos lenguas vehiculares, y ojalá que puedan ser una tercera, de manera que se pueda también adquirir un buen conocimiento de la lengua extranjera, de manera que las señales identificativas, que cuando uno vaya por la carretera no tenga que esforzarse para ver en qué lengua, sino que los anuncios, las señales identificativas, las indicaciones escritas se hagan en los dos idiomas, que no tengas que ver boira, sino que también puedas ver niebla, porque eso primero además mejorará la seguridad vial, pero es que además respetará los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos. Pues claro, en la Constitución nada más faltaría. Y que menos que una persona pueda elegir escolarizar a su hijo en su propia lengua materna, sin imponer la lengua del otro a uno, ni al revés, nada más faltaría. Es que si no, ¿dónde están los derechos civiles? ¿Podrías explicar de manera así general desde cuándo llevamos arrastrando este problema? Pues yo creo que el problema empieza a partir del momento en que la Generalitat asume la política lingüística, la política educativa. Es decir, nos estamos remitiendo a los años 80, a 1980. El gobierno Pujol tiene como misión fundamentalmente hacer del catalán la lengua única, mientras que no tuvo los instrumentos necesarios, jugó con el bilingüismo. Si vemos, por ejemplo, en la escuela cómo se ha producido toda la evolución del proceso educativo, es muy sintomático. En el año 1980 la mayoría de los profesores que había en Cataluña eran castellano hablantes y no conocían el catalán. A partir de ese momento, los concursos de traslado se condicionan al conocimiento de la lengua catalana, y las plazas de interinos se les exige el conocimiento de la lengua catalana. En un primer momento, el catalán, digamos que estaba presente como lengua de enseñanza, lengua única de enseñanza, en muy pocos centros, y a medida en que los profesores van conociendo los dos idiomas, porque se está produciendo un proceso de sustitución lingüística, es decir, los profesores son expulsados clarísimamente del campo educativo catalán porque se les hace la vida imposible, tal es así, pues a medida que eso se va incrementando el número de profesores, se va incrementando la presencia de más horas hasta llegar a los años 93-94, en que aparece el producto estrella, que es la inmersión lingüística. En ese momento también hay que recordar que muchísimos profesores, tanto de primaria como de secundaria, muchos de primaria, se fueron directamente de Cataluña. Claro, se van muchos de Cataluña y otros incluso se quedaron, pero fueron condenados al ostracismo,
pues se les encerraba en bibliotecas, se les hacía vigilantes de patio y se les impedía incluso dar clases. Hombre, no olvidemos tampoco lo que le pasó a Jiménez. Claro, pero fíjate que eso es el Jiménez de los Santos, en el manifiesto de 2300, este año nuestra asociación Impulso Ciudadano ha conmemorado el 30 aniversario de aquel manifiesto. En el año 1981 es cuando se produce el atentado a Federico Jiménez de los Santos. ¿Y qué decía aquel manifiesto? Aquel manifiesto únicamente pedía lo que tú hablabas. Primero, la escolarización, la libertad de elección de lengua, la posibilidad de que cada uno, que las instituciones fueran respetuosas con los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, que se fuera respetuoso con las comunidades lingüísticas existentes en Cataluña. Porque ese es un concepto también tabú, el de comunidad lingüística en Cataluña. ¿Existen o no existen comunidades lingüísticas en Cataluña? Yo entiendo que sí. Otra cosa es que, y en consecuencia, si hay una comunidad lingüística, esta comunidad tienes que reconocer derechos. Sí, sí, sí. Y eso, por eso muchas veces se habla de un solo pueblo, y cuando intentan matizar en qué consiste ese solo pueblo, pues ahí también se añade una sola lengua. Es decir, un solo pueblo, una sola lengua, una sola nación. Un imperio. Todo esto va hilado. La lengua compañera del imperio, ¿no? Retomando el tema, en el año 93 se produce la inmersión lingüística, los decretos de inmersión lingüística, y a partir de ese momento la escuela catalana se convierte en escuela unilingüística, unilingüe. Es decir, solamente se va a escolarizar en catalán. En la administración ocurre igual. La administración, los medios de comunicación públicos y la administración también adoptan como lengua única la lengua propia. Eso, digamos que ha sido así, puesto que las circunstancias sociales y políticas lo han favorecido siempre. Puesto que el contexto social, salíamos del franquismo, la gente, digamos, algunas personas, algunos partidos políticos, tenían como sentimiento de culpa, de manera que consentían de alguna manera esa situación para retomar, revertir el predominio del castellano durante la época de Franco. Bueno, el predominio del castellano, que tampoco es que sea ninguna aberración, puesto que en todos los países del mundo la lengua vehicular es la lengua oficial de la nación. Tampoco es nada del otro mundo que en España se estudiase en español. Institucionalmente me refiero que eso no, pero que digamos que había gente que consideraba que se debía revertir la situación. Sí. Pero esto digamos que toda la hipoteca que se tenía que pagar ya se ha pagado. Desde luego, demasiado. De manera que ahora mismo ya no tienes ninguna letra pendiente, ni ninguna deuda pendiente. Los ciudadanos no tienen por qué favorecer una discriminación positiva. Sí. El proceso de normalización ya se ha acabado. Se tiene que haber acabado porque ahora mismo todos tienen acceso a la educación en los dos idiomas. Las administraciones tendrían, lamentablemente tendrían que tener, tienes toda la razón, tendrían que tener acceso en los dos idiomas, tendrían que tener acceso a la información en los dos idiomas, y no tenemos por qué priorizar una lengua sobre la otra. Solamente se prioriza un poquito en la universidad, porque sí que realmente la oferta de clases en algunas facultades en castellano está lleno, y en catalán pues hay menos. Hay facultades en que en catalán hay un grupo, de español, digamos, hay 7 o 8. Pero esa es la libertad de opción. Aún respetan la libertad de elección. Esperemos que dure. Bueno, pero esa efectivamente es la libertad de opción. Claro. Es como por ejemplo, cuando se cuestiona en los procedimientos judiciales que hay más gente que presenta demandas en castellano o que en catalán, y que las sentencias son mayoritariamente en castellano y en catalán. Pero esa es la libertad de opción. Es decir, los abogados, las partes, eligen la lengua con la que quieren relacionarse con los jueces. Igual que tú eliges, o podemos elegir, la lengua que cuando vamos al notario queremos que haga la escritura. Podemos decir, esa es libertad de opción, y esa libertad de opción se tiene que respetar, y eso es impepinable. Y en esa libertad de opción, como la mayoría de los catalanes son de habla castellana, pues resulta que es mayoritario el número de gente que opta por el castellano que por el catalán. ¿Pero eso es una anomalía? No, sencillamente es el ejercicio de la libertad de opción. Y termino el desarrollo largo que estoy comentando, porque digamos que esto empieza a revertirse. ¿Y cuándo empieza a revertirse? Cuando primero los padres toman conciencia de que esta situación no es normal y acuden a los tribunales a pedir sus derechos.
El marco jurídico en estos momentos, pues en Cataluña es de conjunción lingüística y hace que las dos lenguas deban ser vehiculares. Eso ha hecho que se haya establecido por parte de los tribunales un porcentaje mínimo. Cuando a veces se habla del 25%, a veces se olvida que lo que han dicho los tribunales es que para que las dos lenguas sean vehiculares tiene que haber un porcentaje mínimo del 25% en catalán y del 25% en castellano. El resto, ese 50% restante, se tiene que repartir entre la lengua extranjera y los dos idiomas. No quiere decir que el 75% de las asignaturas o materias deben darse en catalán y el 25% en castellano, sino que tanto el 25% debe ser en catalán y en castellano. Y ese es un tema importante, pero a veces hay una cierta confusión. Una gran confusión. Claro. Yo creo que la gente que está convencida de que, bueno, si al español le dan el 25%, ¡uy, qué bien! Que evidentemente no se lo dan, ni por activa ni por pasiva. Pero digamos que el gran logro es que precisamente la presión de los padres, fundamentalmente aquí he de reconocer pues, la labor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y otras asociaciones, en este sentido, pues Convivencia Cívica empezó en su momento, la Tolerancia también ha realizado alguna actividad en este sentido y ahora mismo, pues en los últimos tiempos, pues la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha conseguido una cosa muy importante. Gloria Lago también, Gloria no Lago, nos olvidemos, bueno, hablamos sí, español. Sí, pero ha conseguido una cosa muy importante, que me gustaría resaltar, que es la anulación de los proyectos lingüísticos. Eso tiene una trascendencia enorme, porque la anulación de los proyectos lingüísticos, por ser contrarios precisamente al principio de conjunción, a ese 25% de mínimo en catalán y en castellano, hace que ya no afecte la sentencia al grupo clase, afecta a todo el centro, a todo el colegio. De manera que los tribunales están haciendo en estos momentos que, con la anulación de los proyectos lingüísticos, que está pendiente de una sentencia, ya hay 5 colegios en los que se han anulado los proyectos lingüísticos, muy importante. Y va a haber muchísimos más, porque ahora mismo la Asamblea por una Escuela Bilingüe tiene así como 30 pleitos abiertos. Por ilegales, ¿no? Por ilegales, en los que se está planteando la anulación de proyectos lingüísticos. De manera que el cambio de escenario en los próximos años va a ser brutal. Sí, pero luego nos enfrentamos también a las normas de funcionamiento interno de los centros, por la autonomía de centros. Es que el proyecto lingüístico es eso. El proyecto lingüístico. ¿Contradictorios? No, claro, pero es que precisamente cuando se anula el proyecto lingüístico de centro es de que le dicen: usted tiene autonomía para fijar las condiciones en que debe impartir las asignaturas, las materias no lingüísticas. Exacto. Pero usted tiene que respetar ese mínimo del 25%. Pues no lo hacen. Claro que no lo hacen, por eso se va a los tribunales y por eso, por primera vez, desde marzo de este año, los tribunales, primera vez, han anulado proyectos lingüísticos de centro. Sí. 5 que son los primeros y a los que van a venir muchísimos. De ahí la alarma que ahora mismo se está produciendo en la Consejería de Educación. Porque hasta ahora, primero consiguieron que los padres le daban atención individualizada, es decir, solo al niño. Sí, como una marginación. Después era al grupo clase, en el que está ese niño que ha pedido la enseñanza. Pero ahora ya es a todo el centro en que ese niño está matriculado. Y además, los tribunales han dicho algo más. Si ustedes cambian el proyecto lingüístico, porque pensemos que se ha anulado ese proyecto lingüístico y que seguidamente se sustituye por otro, y se vuelve otra vez a imponer el catalán como lengua vehicular, le dice el tribunal: eso no vale, porque se puede solicitar la ejecución de la sentencia y anular el proyecto lingüístico nuevo. El cambio es revolucionario. O sea, es un punto de inflexión importantísimo en toda la evolución. Eso es la primera vez que ocurre en España y estamos ante una situación completamente nueva que no ha sido suficientemente explicada ni difundida. No, desde luego. Y yo creo que los padres deben ser conscientes de que cuando piden la enseñanza bilingüe, que es lo que se puede pedir en Cataluña en estos momentos judicialmente, cuando piden la enseñanza bilingüe, porque solamente les dan las clases en catalán a sus hijos,
No están pidiendo solo las clases para sus hijos, están pidiendo, porque se ha de hacer así en las peticiones que se hacen, el cambio del modelo lingüístico del centro, porque el uso que ha hecho ese centro educativo de la autonomía ha sido ilegal, porque el proyecto lingüístico, las normas del centro no pueden ir en contra de la Constitución, y la Constitución establece que las dos lenguas deben ser vehiculares, y si las dos lenguas son vehiculares, pues son oficiales y en consecuencia deben ser vehiculares porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y si no es así, están incumpliendo la Constitución. Y por mucho que diga su proyecto lingüístico, una vez que acudan a los padres, esos padres, a los tribunales, obtendrán amparo judicial. Y ahora, por suerte, más rápidamente de lo que era en otros momentos. Bueno, pues a ver si es verdad, porque esto aparte, además de ilegal, es desleal, clasista. Y bueno, no tiene nombre, ¿no? Porque lo mínimo que se le puede respetar a una persona es que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna, porque todo esto genera pues una rémora importantísima en la evolución académica de los críos, en su autoestima, en sus relaciones con el entorno, y genera un déficit de atención. Bueno, todas estas cosas que tan hartos y cansados estamos de repetir y recordar. Es algo muy serio, es nuestro futuro. ¿Qué opinas en este contexto lingüístico, vamos ya un poquito más al tema político, sobre el tema de los indultos? Pues el tema de los indultos me ha parecido un grave error del Gobierno. Es decir, se ha producido en un contexto político complejo, evidentemente, puesto que la presión del nacionalismo a favor de la libertad de los presos que estaban en la cárcel por sus actuaciones ilegales y contrarias a la Constitución ha sido mucha. Y el Gobierno Sánchez equivocadamente ha entendido que dándole la libertad iba a atenuar, digamos, la voluntad o la reivindicación independentista. Hemos visto que no. Yo creo que en este caso, cuando se ha hablado de reencuentro por parte del Gobierno Sánchez, del presidente del Gobierno, y lo hizo en un acto famoso en el Liceo de Barcelona hace unos meses, en las que se dirige a la sociedad catalana y les hace un ofrecimiento como si fuera integral para toda la sociedad catalana de ofrecer los indultos como mecanismo de apaciguamiento, de atenuación. Hemos visto que no es así. De hecho, las reivindicaciones de todos los presos que han salido a la calle han sido que lo continuarán haciendo, que lo volverán a hacer, y eso quiere decir que volverán a ser desleales. Porque el problema está no tanto en la concesión o no de los indultos. El problema está en que los indultos no han estado sometidos a una previa, que era el acatamiento por parte de la Constitución de aquellos que han recibido el indulto, y asimismo un principio básico, que es el de respeto al de la lealtad constitucional y al Estado de Derecho. Es más, era especialmente doloroso ver cuando salían de la cárcel, su comportamiento era claramente, digamos, agresivo incluso, y tratando de ofender al propio presidente del Gobierno que le había dado los indultos. Poco serio. No ha habido en modo alguno ni la más mínima muestra de arrepentimiento por el mal que han hecho y por el peligro que han causado a la convivencia en Cataluña, sino por el contrario, lo que ha habido es alarde de una acción que desde luego a muchos catalanes nos ha hecho mucho daño. Alarde y petulancia. Porque la actitud que tienen es una actitud como del niño malo que se porta mal, se ríe del profesor en su cara y encima le dice que lo va a volver a hacer. Sí, evidentemente hay un componente de desafío, de chulería, que bueno, por desgracia está muy extendido en determinados políticos nacionalistas. ¿Y cuál es la posición de Europa en este tema? Porque claro, España está en el punto de mira
de muchas naciones europeas por este tema y por otros muchos, ¿no? Pero concretamente este es muy serio, porque ninguna nación europea va a permitir lo que está pasando en España, que se utilicen las mismas garantías que te da el Estado para atentar contra el Estado en su propia cara y reincidir. Y bueno, esto no es como muy surrealista. Bueno, yo creo que Europa como tal no tiene una posición unívoca. Europa, si te refieres cuando hablamos de Europa a lo que es la Unión Europea, yo creo que el papel de la Unión Europea hasta ahora ha sido más o menos respetuoso con la defensa del ordenamiento jurídico español, y en este sentido tanto el Parlamento como la Comisión han recordado siempre que ese es un tema interno español y que ellos no pueden entrar, y que en consecuencia uno de los principios básicos de la Unión Europea es el respeto a la legalidad, la defensa del Estado de Derecho, y los políticos deben ser respetuosos con el Estado de Derecho europeo, es decir, el principio de seguridad jurídica a nivel europeo, pero también interno. Con lo cual, yo creo que la posición del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea no ha sido especialmente conflictivo ni atentatorio contra los intereses de España. Otra cosa es cuando hablamos, por ejemplo, del Consejo de Europa. El Consejo de Europa sí que, a mi juicio, ha cometido recientemente una actuación que atropella la Constitución española y además pone en guardia a las instituciones españolas. El Consejo de Europa, concretamente la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, vino a reconocer, al hilo de un informe que hacía sobre Turquía referido a la libertad de expresión, que en España se vulneraban los derechos de políticos, la libertad de expresión de los políticos en Cataluña. Eso es un auténtico disparate. Porque todos somos conscientes de que la libertad de expresión en España es máxima. Es más, se pueden decir las máximas barbaridades y no pasa nada, sino todo lo contrario. Y para prueba, pues tenemos algunas manifestaciones del señor Torra en los últimos tiempos, en los que a todos nos han escandalizado, y bueno, al señor Torra no se le ha juzgado por que dijera lo que dijera. Se le ha juzgado porque desobedeció una resolución judicial que obligaba a retirar una pancarta como la que había en el Palacio de la Generalitat, que atentaba a la libertad ideológica de los catalanes, al pluralismo político, porque las instituciones no tienen ideología oficial, y él había hecho de su ideología, de la ideología nacionalista, uso, y lo había plasmado en una pancarta en un edificio oficial, que es de todos, que forma parte del patrimonio público. Eso es no respetar la libertad de expresión. No, él no respeta la libertad de expresión, pero es que además tampoco respetó las resoluciones judiciales, y por eso fue condenado y fue inhabilitado. Por lo tanto, el Consejo de Europa en esa resolución, a mi juicio lamentable, se equivoca, y esperemos que sea corregida próximamente. Pero es que además están los estados europeos, y aquí tenemos de diversa etiología. Hay realmente el papel, por ejemplo, de estados como el belga no ha sido especialmente cuidadoso, en la medida en que está incumpliendo, a mi juicio, pues un principio de derecho europeo básico, que es el de la euroorden. Y en este sentido sí que sería bueno que la Unión Europea reflexionara de cómo hacer posible que cuando un Estado dicta una orden, una euroorden, sea efectivamente cumplida por todos los Estados. Creo que hay que matizar. De hecho, me da la impresión de que el Parlamento Europeo y la Comisión están estudiando la revisión de la euroorden, porque en estos momentos está claramente siendo insuficiente para cumplir las resoluciones de los tribunales, y en especial de los tribunales españoles, que se han encontrado con unas fronteras, pues en algún estado como Alemania, en concreto hubo un estado que dictó, que impidió la extradición de Puigdemont, y en Bélgica. Yo creo que estos temas pues tendrían que ser mejorados, con lo cual una posición global de Europa pues es muy difícil de mantener. Las instituciones europeas tienen que reforzarse, tienen que mantener la solidaridad entre los
ciudadanos europeos y en el cumplimiento de las euroórdenes, y desde luego los Estados también tienen que ser muy cuidadosos en respetar el derecho y las decisiones de los tribunales de los otros Estados. Es que además es flagrante que no se ha juzgado a los políticos por actuar como políticos, sino que se ha juzgado a los políticos por no actuar como políticos, sino traspasando unas líneas rojas que ningún político leal al Estado que le paga pues debería transgredir. Bueno, y vamos por otra cuestión. El separatismo catalán, en esta deriva, como bien dice nuestro título, del catalanismo al separatismo, la tentación totalitaria, en esta deriva supremacista y totalitaria, se vale mucho de la lengua, de los conceptos lingüísticos. A veces dicen que la lengua es el alma del pueblo, se ha dicho, bueno, y supongo que es así, en España hablamos muchas lenguas, en Cataluña concretamente hablamos el catalán y hablamos el español. Han jugado a manipular 3 términos que son la lengua oficial, la lengua propia y la lengua vehicular. Han hecho una manipulación absoluta de estos 3 términos para asentar una razón que están muy lejos de tener. ¿Puedes explicar con un poquito de claridad tu tesis al respecto de esta manipulación? Bueno, el concepto de lengua oficial es una lengua oficial, según ha dicho el Tribunal Constitucional, porque es la lengua de las instituciones del Estado, en este caso de las comunidades autónomas o las administraciones locales. Es la lengua que los ciudadanos pueden emplear con estas instituciones oficiales, y ha añadido una tercera pata, que es la lengua que se ha de enseñar, porque se ha de conocer y en consecuencia se ha de enseñar. Este concepto de lengua oficial en Cataluña, según el Estatuto de Autonomía, es aplicable a 3 lenguas: el catalán, el español o castellano y el aranés. Y los derechos lingüísticos únicamente se pueden asentar en el concepto de lengua oficial. Yo tengo derecho a ser atendido en una lengua por la Administración si es oficial. Yo tengo derecho a ser escolarizado en una lengua si es oficial. Yo tengo derecho a dirigirme en una lengua a la Administración si es oficial. Ese concepto en Cataluña no se quiere utilizar. Es decir, es un concepto que ha sido sustituido por otro que es el de lengua propia. Lengua propia. Y sorprendentemente el Estatuto de Autonomía, la Ley de Política Lingüística, establecen que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua de las administraciones, es la lengua de la enseñanza, es la lengua de los medios de comunicación públicos, es la lengua de la señalización. Eso es completamente falso, porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el concepto de lengua propia es que la lengua propia es aquella que, digamos, nace o se genera en un determinado territorio y por ser de allí o por tener una presencia significativa alcanza el rango de oficialidad. Es decir, la lengua propia puede servir para que la lengua sea oficial, pero la lengua propia no da derechos. Claro, porque además lengua propia también es el español en Cataluña. Claro. Son ambas propias. Claro. Aparte de que el concepto de propiedad efectivamente es atribuible tanto al castellano, español, como al catalán, lo que no puede ser de ninguna de las maneras es atribuirle derechos a la lengua propia. Y aquí lo que se hace es que los derechos no son de los ciudadanos, sino los derechos son del catalán como lengua propia de Cataluña. Sí, eso es como una religión, ¿no? Eso es una perversión, enorme, una perversión conceptual. Pero el Tribunal Constitucional, ya sabes que te he dicho antes que yo confío en los tribunales, aunque a veces nos den decepciones, el Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio y ha dicho, mire usted, el concepto de lengua propia no le vale para generar derechos, ni preferencias. Es decir, cuando anula el artículo 6.1 del concepto de preferente del Estatuto de Autonomía, decía en aquel momento, el catalán es la lengua propia de Cataluña y por eso es uso preferente de la Administración. O es la lengua vehicular de enseñanza. ¿Esto es legal? Claro, y el Tribunal Constitucional lo que le dice, oiga, el concepto de preferencia o de prioritario
es contrario a la Constitución, puesto que las dos lenguas, al ser oficiales, tienen los mismos derechos. Exacto, y pues eso es preferente, sería preferente en un momento determinado la que cuantitativamente... Tampoco en Cataluña. Pero bueno, tampoco en Cataluña. Es decir, porque lo único que dicen, las administraciones no tienen que priorizar. Y por ejemplo, ahora mismo, recientemente, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha conseguido un éxito estupendo, que es que en la selectividad se ha conseguido que las pruebas de septiembre se entreguen al mismo tiempo los ejercicios en catalán y en castellano, y se le pregunte al alumno en qué idioma quieres, catalán o castellano. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque el Tribunal Constitucional le había dicho ya, oiga, no hay una lengua preferente, porque la administración catalana, la administración educativa catalana, decía, como el catalán es la lengua propia, preferentemente debemos entregar primero el ejercicio en catalán, y luego, si lo quieren, que lo pidan en castellano. Es decir, relegaban al derecho de petición, al derecho de subrogación, al castellano. Y eso el Tribunal Constitucional y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que no. Pero es un cierto riesgo también para el alumno hacer el examen en español en lugar del catalán, en un momento determinado, según el corrector que encuentre. Yo entiendo que no debiera ser así. No debiera, pero tal como se la juegan. Pero eso no lo podemos saber. El único problema es que, claro, ahora mismo va a haber muchos más alumnos que, digamos, hagan la opción en catalán que en castellano, por una razón, porque han sido escolarizados exclusivamente en lengua catalana. Bueno, eso es relativo, porque hay muchísimos alumnos que prefieren de todas expresarse en español, en su propia lengua. Pero si tú has estado dando biología en catalán, el uso de las palabras lo tienes en catalán y por supuesto. Que no vamos a entrar en polémica por eso. No vamos a entrar en polémica porque no la hay. Es decir, en todo caso, la opción es del alumno. Y el derecho del alumno, que es lo que nosotros reivindicamos y pedimos y exigimos, es que se le entreguen sin necesidad de significarse. Exacto. Al profesor, el vigilante, al alumno, le diga en qué idioma quiere. Nosotros, en este caso la EBE, está exigiendo que en un único ejemplar, como ocurre en Galicia o como ocurre en la Comunidad Valenciana, en un único ejemplar estén las dos lenguas oficiales. De manera que el alumno no tenga que decir ni mu al profesor, sino sencillamente a la vista de ese documento pueda redactarlo en catalán o en castellano en su foro interno y escribirlo allí, pero no tiene por qué significarse, ni siquiera diciéndole al profesor dámelo en castellano o dámelo en catalán, ni en un sentido ni en el otro. Se le entregan los dos idiomas y el alumno elige en su foro interno como quiere hacer. Lengua vehicular. La lengua vehicular es la lengua de enseñanza, la lengua de aprendizaje. Esa lengua vehicular es tal porque la lengua es oficial. Es decir, si una lengua no es oficial, no puede ser vehicular. Oficialmente, salvo que haya proyectos lingüísticos que, por ejemplo, quieran hacer de la lengua extranjera pues una lengua vehicular. En todo caso, con el mínimo que te decía, en un modelo de conjunción lingüística como el catalán. Siempre hay una polémica entre la libertad de elección y el modelo de conjunción lingüística. Parece como si, incluso a veces en nuestro mundo, como si se quisiera abrir una falsa polémica como esa. Es decir, evidentemente, todos los que defendemos en los tribunales la conjunción lingüística somos partidarios de la libertad de elección. Lo que pasa es que en Cataluña, estatutariamente, ahora es imposible aplicar un modelo de libertad de elección tal como lo han interpretado los tribunales. Claro, claramente. Otra cosa es que la Ley Orgánica de Educación estableciera, en la Ley Orgánica de Educación, que todas las comunidades autónomas bilingües pudieran ejercer un modelo de libertad de elección, que sería una buena solución. Pues sí. Pero eso, por desgracia, ningún gobierno de España ni ninguna ley lo ha previsto. Y en estos momentos, digamos que los modelos que es posible exigir es el modelo aquel que exige una presencia paritaria. A nuestro juicio, nosotros defendemos que pudiera ser el 50% en este caso me refiero a la EB, que pudiera ser el 50%,
Y ese sería nuestro deseo, en tanto no se modifique la norma y permita realmente una libertad de elección. Claro, que sería que hay otros grupos que no son AEB, como por ejemplo Hablamos Español, es o sea, es por lo que está luchando, ¿no? Porque a ver si realmente hay una modificación que permita en el futuro la libre elección de lengua, cosa que hoy día es imposible. Porque todavía falta... Jurídicamente es imposible en Cataluña, no en otras comunidades autónomas, porque el problema de Cataluña es que estatutariamente, digamos, ha establecido un régimen de equiparación de lenguas en la enseñanza y establece que debe aplicarse un modelo igualitario y los tribunales han interpretado esa igualación en que las dos lenguas deben ser vehiculares. Y de alguna manera estamos un poco obsesionados con la lengua, pero no por nada. Es que... Porque hoy toca hablar de eso. No, toca hablar de eso, pero es que aparte ellos no están imponiendo su lengua por alguna pasión lingüística, no. Lo están imponiendo su lengua para adoctrinar y adoctrinar. Absolutamente. Ese es el problema. No es un problema de lengua, es un problema de adoctrinamiento. Es algo más. Por desgracia, en estos momentos, la lengua también se ha interpretado en clave política. De manera que da la impresión de los que son catalanohablantes, pues son mayoritariamente independentistas y los que somos castellanohablantes son mayoritariamente contrarios a la independencia. Pues sí. Eso, que es el fracaso mayor que ha cometido el independentismo, porque si se aplica esa regla, desde luego no tiene ninguna posibilidad de prosperar su tesis, hace que se necesite de una manera, digamos, emergente, vital, el incremento de gente que se identifique como catalanohablante. Porque una cosa es conocer y otra cosa es identificarse. De ahí que estén especialmente interesados en incrementar el número de catalanohablantes. Porque también asocian que en la medida en que eres catalanohablante te conviertes con más posibilidades en independentista. Sí. Y esa razón es, aparte del incremento lógico que cada persona pues tiene o quiere para su lengua, la razón es de corte político. Y a mí me parece que el independentismo, de luego, se ha equivocado con esa tesis, porque es que además está llamada al fracaso. Está llamada al fracaso o tardarán 18.000 millones de años en conseguirlo, al paso que van. Porque con toda la fuerza de estos 40 años que llevan insistiendo en un modelo único y en un modelo obsesivo, resulta que el cambio lingüístico se ha producido en muy pocas personas. Es decir, quien nace en una familia castellanohablante, difícilmente cuando llega a los 40 años se ha convertido en catalanohablante de lengua materna o de lengua de identificación porque conozca el catalán. Y al revés lo mismo, quien nace en una familia catalanohablante también mantiene su raíz catalanohablante y difícilmente se convertirá en castellanohablante. Es la lengua materna, es la lengua de la Y en Cataluña pues el 53-54% de los habitantes de Cataluña pues son de lengua materna castellanohablante, lengua mayoritaria. Y va increciendo todo bueno, esto. Digamos que el porcentaje es más o menos similar durante todo este tiempo. Se ha incrementado el número de personas, curiosamente, y de ahí la importancia de la escuela y de los medios de comunicación y del poder, de la diglosia, por una razón. Porque sí es cierto que nacen un 53% y luego cuando le preguntas con qué lengua se identifican cuando ya eres adulto, pues ya se ha convertido en el 48%. Es decir, que se produce una pérdida de castellanohablantes en un 5% más o menos en el tránsito desde que naces hasta que te haces adulto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque mucha gente se identifica con el catalán en esos momentos cuando le preguntas por qué es la lengua del poder aquí. Y por ahí se produce ese cambio. Pero es un cambio absolutamente insignificante. Bueno, Pepe, ¿qué solución ves a corto, medio y largo plazo ante estos problemas de la deriva totalitaria que ha tomado este
este separatismo, este separarse como sea de España, justificando lo injustificable de cualquier manera posible? Fundamentalmente, yo creo que el principal problema es a nivel nacional. Por desgracia hemos tenido muchos gobiernos en España que no han tomado conciencia de la gravedad del problema. Solamente lo han, digamos, han tomado cartas en el asunto ante situaciones límite, como la que ocurrió en el año 2017, ante el clarísimo desafío independentista, el desafío golpista. Con lo cual, creo que lo primero que se tiene que asumir es que el problema es claramente nacional, y los gobiernos de España tienen que tratar de dar solución a ese problema nacional. ¿Cómo? Pues desde luego en una dirección totalmente contraria, a mi juicio, de la que se ha adoptado hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora se ha aplicado la teoría del contentamiento con los nacionalistas. Se creía que con la concesión de determinadas competencias, de determinadas prebendas, de determinadas prerrogativas, el separatismo se iba a apaciguar e iba, digamos, a abjurar de su principio máximo, que es el de la independencia, de la creación de un Estado propio, e iba a asumir de una manera, entre comillas, dócil el ordenamiento constitucional. Hemos visto que se ha producido la situación contraria. Resulta que en la medida en que se ha incrementado el marco competencial y se han incrementado las concesiones, el independentismo se ha hecho más fuerte y cada vez quiere más. Es como aquel animal que le estás dando un alimento que crees que le estás dando para complacerle, y resulta que a medida que se hace más grande se hace más agresivo y más peligroso para ti. Claro, es que el alimento es dinero. Claro, entonces yo creo que el tema está, en primer lugar, en ver qué marco estructural a nivel nacional en toda España, incluso de la revisión del marco territorial en España. Yo creo que realmente sería bueno empezar a abrir un debate sobre qué estructura territorial queremos en España en estos momentos. Llevamos desde el año 78 con una Constitución que el título octavo ha dado lo que ha dado, y a lo mejor ha llegado a reflexionar sobre si es demasiado caro ese modelo territorial, si es necesario reestructurarlo de alguna manera y combinar administraciones locales, administraciones autonómicas. En definitiva, una reflexión a una gran escala sobre la estructura territorial. Eso, a mi juicio, es imprescindible, puesto que el debate no puede ser siempre como el que ahora se aventura con la mesa de diálogo, mesa de negociación, por cierto, para los independentistas, que cada uno la llama como quiere. Resulta que nos encontramos con que la solución no puede ser en modo bilateral. La solución tiene que ser una solución para toda España y que trate de complacer a todos los españoles, no solamente a los independentistas. Ese es un aspecto fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de España debe asumir que en Cataluña existe un número muy significativo de catalanes que estamos con el ordenamiento constitucional y que también tenemos corazón, y que tenemos también nuestros sentimientos, y queremos que nos miren y nos atiendan. Y nuestros derechos. Y nuestros derechos. Y que nos atiendan. De manera que cuando se produzcan algún tipo de interlocución con el gobierno de Cataluña, lo primero que tiene que hacer el gobierno de España es exigir el cumplimiento de la legalidad y el cumplimiento y el respeto a los derechos y garantías de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que no somos separatistas, aquellos que somos castellanohablantes y aquellos sencillamente que estamos defendiendo el Estado de Derecho y el respeto a los elementos jurídicos. Esa es una de las claves. Segunda, fundamental, pues en este contexto es necesario una cierta unidad de acción de aquellos que son contrarios a la independencia y una actividad pedagógica que a corto plazo, me has preguntado por el corto y medio plazo, que a corto plazo haga que las fuerzas electorales mayoritarias en Cataluña no sean las independentistas. ¿Para eso qué se necesita? Concienciar a la población de que hay que acudir a votar cuando lleguen las elecciones y que no se pueden quedar en su casa, que el problema es de todos y que el problema nos afecta a todos. De manera que tenemos que generar el ambiente idóneo para que los que somos contrarios a la independencia de Cataluña acudamos en masa a las elecciones y votemos a favor de un proyecto de integración como es el que defendemos. Y para eso es imprescindible y es necesario
que se articule una sociedad civil fuerte, una sociedad civil constitucionalista fuerte, que esté bien engrasada con el conjunto de España, de manera que tengamos relaciones con el conjunto con el resto de los españoles y que estemos todos unidos en la defensa de los derechos de los catalanes constitucionalistas y, en definitiva, de todos los españoles, porque nosotros sí que defendemos una sociedad de libres y iguales. Pues estamos, bueno, lo tenemos más que claro. Aquí estamos emitiendo desde la sede de Catalunya Suma por España, que es precisamente una entidad civil que ha nacido para eso, para que estemos todos juntos, y por eso estamos todos juntos, siempre luchando, y que todo el mundo se dé cuenta que nuestra lucha no puede quedar estéril si después llegan unas elecciones y no vamos a votar. Por eso estamos invirtiendo todo nuestro trabajo y toda nuestra ilusión en hacer pedagogía de nuestras ideas. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Ha llegado tu minuto de oro. Concluye con la reflexión que desees. Ha sido muy densa, muy didáctica, muy amena, muy completa la emisión de hoy, y hemos llegado al punto final. Bueno, pues en primer lugar, mi minuto quiero dedicarlo a la entidad, por supuesto, que me ha recibido. Muchas gracias a Catalunya Suma. Y señalar que desde la entidad que presido, Impulso Ciudadano, pues estamos trabajando para hacer una vida mejor, para hacer posible una vida mejor a todos los españoles desde Cataluña. Impulso Ciudadano es una entidad que trabaja en toda España. Ya tenemos gente del País Vasco, tenemos gente en Madrid, tenemos gente en Andalucía, y con una idea, que el problema de todos los españoles, y que lo que afecta a un madrileño también nos afecta a nosotros, igual que lo que le afecta a un catalán también le debe afectar a un madrileño. Apostamos por la solidaridad entre todos los españoles, apostamos por una sociedad claramente inclusiva, y desde luego sí que ponemos pie en pared ante los intentos totalitarios que el nacionalismo y el nacionalismo separatista especialmente pone en marcha. En estos últimos días hemos visto cómo las instituciones son tomadas y se intenta hacer que banderas de partido, como son las banderas esteladas, presidan determinadas corporaciones públicas. Hemos visto cómo se permite que determinados grupos violentos sean los protagonistas en actos cívicos, y el grito absolutamente totalitario. Antes hablábamos del título de esta charla de hoy, que es la tentación totalitaria. No hay nada peor, no hay nada más ofensivo que haya un grupo de gente que diga que las calles son suyas. Las calles tienen que ser de todos en una democracia, y evidentemente desde el momento en que un determinado colectivo intenta capitalizar la voluntad popular, y haciéndolo como lo hacen, mediante la coacción, el miedo y la exclusión del diferente, en este sentido nos parece que estamos contribuyendo a crear un monstruo, que es el monstruo totalitario, que fundamentalmente anida, y en este caso me duele porque es así, en el discurso nacionalista. Y creo que el primer deber que tenemos todos es trabajar porque ese discurso totalitario acabe, y solamente se puede trabajar con un instrumento, el del pluralismo democrático, el respeto al diferente, el respeto a la ley y, desde luego, la tolerancia, a la que te referías antes. Muchas gracias, Pepe. Este minuto de oro ha sido especialmente hermoso por toda la profundidad de tu conocimiento y por el corazón que has puesto toda tu vida en defender este proyecto. Muchas gracias. Y yo me despido de todos vosotros, os agradezco vuestra fidelidad, y desde aquí le mando un beso muy grande a mi querido profesor Jiménez de los Santos, colega mío, profesor también de Lengua y Literatura, que, como muy bien sabéis, hace unos cuantos años fue secuestrado, le pegaron un tiro en la pierna por defender la libertad lingüística, y a partir de ahí pues se dedicó siempre y nos inspiró a todos para esta lucha. Desde luego fue mi gran inspirador de toda la vida, y luego seguirá siendo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a nuestro equipo técnico, que nunca digo nada y están ahí siempre al pie del cañón, Víctor y Loren. Y nada, sin más, nos despedimos hasta la próxima emisión. No faltéis, porque ya sabéis que aquí
Todos los programas son muy interesantes para que todos aprendamos muy bien por qué estamos aquí y qué es lo que estamos defendiendo. Un beso y muy buenas tardes.